Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de química. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, el amoníaco es una sustancia muy importante en la agricultura, ya que algunas de sus sales son utilizadas como fertilizantes, ayudando a incrementar el rendimiento de los cultivos, como por ejemplo el maíz y el trigo. En la industria se obtiene mediante la siguiente reacción, es decir, la reacción que vemos aquí. Luego nos dice, con respecto a esta reacción, determine la secuencia verdadera o falsa según corresponda. Entonces, primero, tenemos esta reacción y hay que balancearla, hay que analizar. Aquí vemos que es 0, lo primero, aquí también es 0, y aquí, digamos, es 3, pero con signo negativo, y en el hidrógeno será más 1. Luego, una vez que hemos balanceado, nosotros hay que analizar. Primero nos dice, esta reacción es reversible y exotérmica. Esto es verdadero. La doble flecha, es decir, esta flecha de aquí que va en doble dirección, indica que es reversible. Y el signo negativo indica que es exotérmica. Es decir, este signo de aquí. Exotérmica significa que, digamos que libera calor en esta reacción. Libera una energía térmica en esta reacción. Entonces, esto es importante. La primera información es verdadera. Vamos con la segunda información. Al cambiar los estados de oxidación es redox, también es verdadero. Porque al cambiar los estados de oxidación, es decir, hay un cambio en los estados de oxidación. Simplemente aquí nos damos cuenta. Hay un cambio. Y aquí también con el hidrógeno también hay otro cambio. Cuando hay estos cambios de oxidación, es una reacción llamada redox. Es verdadero. Luego, nos dice, la reacción directa es de adición. Sí, verdadero, porque una reacción reversible se considera una reacción directa, que en este caso es de adición, y una reacción inversa, que es de descomposición en este dato. El AMFO es una mezcla de sal y querosene que ha sido utilizada ocasionalmente en atentados civiles, tal como sucedió en el Perú en los años 90. El nitrato de amonio, es decir, toda esta fórmula de aquí, puede descomponerse explosivamente de acuerdo a la siguiente reacción, es decir, esta reacción que vemos aquí, que es un dato del problema. Luego nos dice marcar la secuencia correcta, ya sea verdadero o sea falso. Lo primero es que nos dicen que es una reacción redox irreversible y endotérmica a la vez. En este caso es verdadero, porque es una reacción redox, ya que en el caso del nitrógeno vemos que se reduce, y en el caso del oxígeno, es decir aquí, también se oxida, y es en este caso irreversible y es endotérmica. Ahora, porque aquí vemos el calor. Ahora, hay un detalle, si nosotros analizamos, por ejemplo en el caso del nitrógeno, vemos que aquí es menos 3 y aquí es 0. Hay un cambio. En el caso del oxígeno, aquí es menos 2 y aquí es 0. Estos cambios indican que hablamos de una reacción redox. Es verdadero. Luego nos dice, la suma de los coeficientes de los productos es 7. Es verdadero, porque vamos a balancear por tanteo, y aquí será 2, aquí es el calor, aquí será 2, aquí será 1 y aquí será 4. Y en este caso, justamente nos dicen, la suma de los coeficientes de los productos será 7, es decir, aquí 2 más 1 y más 4 será igual a 7, verdadero. Luego, el oxígeno se oxida al cambiar su estado de oxidación de menos 2 a 0. Esto también es verdadero, porque vemos que en este caso el oxígeno, si analizamos, aquí será menos 2 y en el otro caso será simplemente 0. Entonces hablamos de una oxidación y esta sería la especie oxidada. Todas las informaciones son verdaderas, en este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El cloro es usado en la manufactura de numerosos compuestos orgánicos clorados, siendo uno de los más significativos en términos de volumen de producción el cloruro de vinilo, intermediario en la producción del PVC. El cloro se puede obtener en el laboratorio según la siguiente reacción, esta reacción que nos dan de dato. Luego, balancee la ecuación y determine el agente oxidante y la suma de los coeficientes estequiométricos.
Primero, nos damos cuenta que en el caso del cloro, es decir, aquí, al inicio y al final, hay una semireacción de oxidación. Vemos que en primer momento es -1 y luego es 0. Entonces vemos que es una semireacción de oxidación. Luego, en el otro elemento, vemos que hay una semireacción de reducción. Aquí, de +4 a +2. Luego, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante, que tenemos al final la ecuación balanceada, que es la siguiente. Es decir, vamos a tener aquí, digamos, los coeficientes 1, 4, 2, 1 y 1. Y este de aquí sería el agente oxidante. Entonces la pregunta es, determina el agente oxidante, este elemento de aquí, y la suma de los coeficientes estequiométricos, es decir, todos. Aquí es 1 más 4, es decir, +2, 6, 7, 8 y 9. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La explosión de una bomba de hidrógeno, el proceso que ocurre en nuestro Sol o cualquier otra estrella, la nucleosíntesis, es decir, la formación de los elementos en el universo, son ejemplos de lo que llamamos reacciones o procesos nucleares. Con respecto a estas reacciones nucleares, seleccione la secuencia ya sea verdadera o falsa. Nos dice, ellas se obtienen en elementos nuevos, en ellas se obtienen elementos nuevos. Es verdadero. En las reacciones nucleares, al reaccionar el núcleo del átomo, da lugar a la formación de nuevos elementos diferentes a los iniciales. Verdadero. Ocurren espontáneamente en los isótopos estables. Esto es incorrecto, porque ocurren espontáneamente en los isótopos pero inestables, es decir, aquellos que presentan reactividad natural. Luego, ¿libera una inmensa cantidad de energía? Claro, es verdadero. Se libera una inmensa cantidad de energía producto de la desintegración nuclear. Es decir, será verdadero, falso, verdadero. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El carbonato de calcio es una sustancia abundante en la naturaleza. Es utilizado en la elaboración del vino, cemento y suplementos de calcio. Determine la masa en gramos de calcio que están presentes en 800 gramos del carbonato de calcio. Los datos nos dan los pesos del carbono, en este caso del calcio y del oxígeno. Lo que hacemos es lo siguiente. El carbonato de calcio es esta fórmula. Entonces la masa será 40 más 12. Nos dan estos datos, pero son 3 oxígenos, 3 por 16. La suma es 100 gramos mol de esta sustancia. Luego nosotros vemos que la masa del calcio, según dato del problema, es 800 gramos de justamente esta masa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente, en este caso son 800 gramos, nosotros nos damos cuenta que hay una equivalencia, que aquí hay 100 gramos, es decir, en un mol gramo y 100 gramos. Simplemente podemos utilizar una regla de 3 simple, igual va a salir la respuesta. Entonces, hacemos las equivalencias. Aquí un mol de cal es equivalente a un mol de la sustancia, 40 gramos de calcio es equivalente a un mol. Lo que sucede es que se va a eliminar simplemente todo esto de aquí, pero como volvemos a repetir, podemos hacer una regla de 3 simple con los datos que ya hemos obtenido y con los datos que nos da el problema. Igual no va a salir la respuesta, que en este caso será 320 gramos de calcio. Ahora vemos en las alternativas y hay algunos alumnos que a veces cuando ven los datos dicen no hay respuesta. Sí hay respuesta, porque es de 320 y está en gramos. No nos pide problema. 320 hay que multiplicarle por 10 a la 2 y no va a salir 320. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El ácido oxálico, que es esta sustancia, esta fórmula, es un compuesto orgánico utilizado como bloqueador y protector de cueros curtidos contra la putrefacción. Determina el porcentaje en masa del carbono y el oxígeno en este ácido según el orden mencionado. Nos dan los pesos como datos del carbono, que es 12, y el oxígeno 16. Entonces lo que hacemos es, en este ácido que nos dan la fórmula, la masa total será 2, hay 2 carbonos, el carbono es 12. Luego, ahí tenemos el carbono, el oxígeno es 1, es 2 por 1. Y en el caso del oxígeno será el hidrógeno, en el caso del oxígeno será 4 por 16.
y todo esto vamos a multiplicar y sumar y nos va a salir 90 mol gramos, es decir, de toda esta sustancia. La masa total es 90. Ahora, en el caso del porcentaje, digamos, de la masa del carbono, en este caso el carbono será 2 por 12, es decir, 24. El total es 90 y esta división lo multiplicamos por 100. Operamos y nos sale 26,67 por ciento, digamos, ¿no? En este caso hablamos del carbono. En el caso del oxígeno, el oxígeno es 4 por 16, que es 64 entre 90 y por 100. Operamos y nos va a salir 71,11. Entonces, en este caso nos piden la secuencia correcta, que es 26,67 y 71,1. En este caso simplemente se va a tomar hasta esta cifra, nada más, es decir, 26,6, pero en este caso, como pasa digamos de 5, se suma, es 26,7 y 71,1. En este caso la letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El trietilenglicol esta sustancia es un líquido utilizado como disolvente y reactivo para obtener los plásticos de polivinilo y poliuretano, digamos. Para la reacción de combustión de este compuesto se obtiene la siguiente ecuación. Todo esto que vemos aquí es un dato del problema. Determine la masa en kilogramos de esta sustancia que al reaccionar con suficiente oxígeno producirá 96 moles, digamos, de esta sustancia. Nos dan los pesos del carbono 12, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. ¿Qué hacemos? Primero, aquí vemos que toda la sustancia, en este caso, es, digamos, la masa total será 150 gramos. Claro, lo que sucede es que hay que sumar, aquí tenemos el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, tenemos que usar estos datos. Sumamos todo esto, nos sale 150 gramos. Ahora, aquí vemos que hay 12 mol de esta sustancia. Luego nos dice cuánto se va a producir en 96 mol. Colocamos M, porque es lo que vamos a hallar. Y aquí es 2. Cuando nosotros tanteamos el problema, simplemente aquí, cuando llegamos a este paso, lo que hacemos es simplemente operar, y es una regla simple, nada más. El problema viene cuando a veces hay que operar con decimales, entonces esto puede confundir a veces a algunos alumnos. Operamos simplemente y nos va a salir 2400 gramos, pero nos piden a nosotros la respuesta en kilogramos. Esto equivale a 2,4 kilogramos. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.